Esta sesión tiene por objeto, en primer lugar, pronunciarse respecto de las observaciones de Su Excelencia el Presidente de la República, recaídas en el proyecto de ley originado en mensaje que concede indulto general conmutativo a causa de la enfermedad COVID-19 en Chile, correspondiente al boletín número 13.358-07. Le doy la palabra al secretario para la cuenta agregada. Sí. Ya, presidente, recibimos el oficio del Senado por el cual nos comunica que ha aprobado las observaciones formuladas por el Presidente de la República al proyecto que concede indulto general conmutativo a causa de la enfermedad COVID-19 en Chile, y adicionalmente el oficio en virtud del cual Su Excelencia el Presidente de la República hace presente la urgencia con calificación de discusión inmediata para este proyecto. Eso es, presidente. Bien. Le doy la bienvenida al ministro señor Hernán Larraín y al ministro Felipe Guart, que nos acompañan en esta sesión. Ofrezco la palabra a las señoras y señores diputados. Tiene la palabra el diputado Ignacio Urrutia en primer lugar. Yo estoy con máscara. Un momento. Muchas gracias, presidente. Como diputado del Partido Republicano, voto en contra del veto presentado por Su Excelencia el Presidente de la República y paso a expresar algunas de las razones por las cuales lo hago. Corría el año 2009, plena campaña presidencial, y el candidato Sebastián Piñera en ese entonces se reúne con un grupo de exuniformados y hace una serie de compromisos. Compromisos que están hoy día graficados en un video que corre por las redes sociales. Pasa el año 2010, asume en la presidencia de la República, 4 años de presidente y 7 vistos no me acuerdo. Se olvidó el compromiso adquirido con estos exuniformados. Han pasado 11 años desde esa fecha. Estamos en el año 2020, en el segundo gobierno de Sebastián Piñera. Tuvo la oportunidad hace unos días atrás cuando envió esta ley, la ley por la cual hoy día se envía el veto. En esa ley tuvo la oportunidad de haber puesto y haber cumplido el compromiso que había hecho el año 2009 a cambio de un voto para su elección presidencial. No lo hizo. Tuvo la oportunidad ahora a través del veto de poder hacerlo y tampoco lo hizo. No cumple con sus compromisos, no cumple con la palabra empeñada. Y como si fuera poco, anuncia suma urgencia para un proyecto de ley humanitario, supuestamente, que todos sabemos cómo salió despachado esta Cámara de Diputados y al Senado, y sabemos perfectamente bien, como lo dijo José Antonio Caz, que ese es un tongo, y no es más que un tongo, porque van a quedar excluidos nuevamente los ex militares en ese proyecto de ley. Voto en contra en este veto, y lo voto en contra primero porque simplemente no creo que el Presidente de la República vaya a indultar por intermedio de la atribución que tiene y que le da la Constitución. No creo que lo haga porque ya han fallecido 11 ex uniformados esperando precisamente ese indulto y los han dejado morir en prisión. Que ahora diga que va a ocupar el indulto, no le creo. Voto en segundo lugar en contra porque tuvo la oportunidad ahora a través de este veto de reivindicarse, de cumplir la palabra empeñada precisamente a esos ex uniformados que el único pecado que cometieron en su vida fue salvar al país, precisamente a salvar a la patria, y de ser parte de ese glorioso gobierno de las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile. Ese es el único pecado que cometieron. Y sin embargo, el Presidente de la República como candidato se comprometió a cambio de un puñado de votos, se comprometió a una serie de medidas que hasta el día de hoy no las ha cumplido. Y voto en contra, en tercer lugar,
porque precisamente no le creo al presidente de la República. Perdí toda credibilidad con él, desde el momento que hizo una promesa y no fue capaz de cumplirla. No creo en la palabra de él y por lo tanto mantengo mi voto como republicano en contra del veto que hoy día se está discutiendo. He dicho, presidente, muchas gracias. Gracias, diputado Urrutia. Tiene la palabra el diputado Matías Walker. Gracias, presidente. Nosotros tenemos una sola palabra y vamos a volver a votar a favor de este proyecto a través de este veto presidencial. Y yo quiero felicitar al ministro de Justicia y quiero felicitar al subsecretario por la consistencia que han tenido en persistir en este proyecto, que no es un proyecto humanitario, como erróneamente han dicho algunos, es un proyecto sanitario, que tiene un fundamento sanitario, y es evitar la situación de hacinamiento que existe hoy día en nuestras cárceles y que pone en peligro no solamente a quienes están cumpliendo pena privativa de libertad, sino que también a los gendarmes. Y yo llamo a todos los diputados, presidente, que hacen gárgaras con la defensa de Gendarmería, a que aprueben este proyecto, porque si no aprueban este veto, están condenando a los gendarmes, a los funcionarios de Gendarmería y también a sus familiares a seguir siendo contagiados. Es un proyecto con fines sanitarios porque obviamente atiende a las situaciones de hacinamiento. Y hay que decirlo con todas sus letras, estimado presidente. En Punta Peuco no hay hacinamiento. En Punta Peuco sí hay condiciones sanitarias para evitar que las personas que están cumpliendo penas privativas de libertad por los delitos más deleznables que existen en la legislación internacional cumplan sus penas, por supuesto, de manera humanitaria y cumpliendo con todas las normas sanitarias que sí están resguardadas en ese recinto carcelario, a diferencia del resto de recintos penitenciarios en el país. Yo lamento mucho que senadores de Chile Vamos hayan recurrido al Tribunal Constitucional por inconstitucionalidad de este proyecto, en contra de un proyecto de su propio gobierno, porque al ir al Tribunal Constitucional no solamente están defendiendo a violadores de derechos humanos, como lo acaba de reconocer el diputado Urrutia. Ellos están diciendo que esta norma es discriminatoria. También respecto a los homicidas comunes. También están defendiendo a violadores comunes. Están defendiendo a abusadores sexuales. Están defendiendo a condenados por el delito de parricidio. Eso es lo que están defendiendo ante el Tribunal Constitucional al decir que esta norma que estamos aprobando hoy día, entre comillas, es discriminatoria. Están defendiendo a delincuentes comunes condenados por delitos graves. Lean, se hace bien leer los proyectos que van a votar. Lean el catálogo de delitos excluidos. Está excluido el homicidio, está excluido el parricidio, está excluido la violación, está excluido el abuso sexual a menores de 14 años. A esos condenados están yendo a defender al Tribunal Constitucional. ¡Qué vergüenza! Los mismos que dijeron que había una puerta giratoria, que se le iba a acabar a la fiesta de los delincuentes, van al Tribunal Constitucional a defender a esos delincuentes. Eso es inconsistencia, presidente. Eso es lo que tiene cansada a la gente. No solamente están yendo a defender a los violadores de derechos humanos. Y en esta votación está en juego la dignidad de las instituciones democráticas. Una respuesta oportuna que deberíamos haber entregado hace 2 semanas respecto a las situaciones de contagio por COVID-19 que se están presentando en los recintos carcelarios y que sabemos cuyas principales víctimas son los adultos mayores, son las mujeres embarazadas, son las mujeres madres de niños menores de 2 años. ¿Por qué este proyecto fue a la comisión mixta? Porque habiéndose aprobado el indulto,
los diputados de gobierno de esta Cámara votaron en contra de una norma que lo que hacía era controlar el cumplimiento efectivo del arresto domiciliario como pena sustitutiva. O sea, indultaron a todas las personas objeto de indulto, pero al mismo tiempo rechazaron la norma para controlar que esas personas cumplieran efectivamente la pena alternativa. Esa es la inconsistencia mayor de por qué fuimos a comisión mixta. Ya hemos perdido 2 semanas y en estas 2 semanas los reos se han seguido contagiando, los funcionarios de Gendarmería se han seguido contagiando y han seguido contagiando a sus familias. Eso es la inconsecuencia más absurda que finalmente este proyecto de ley nos ha conducido. Presidente, si el presidente Sebastián Piñera quiere indultar mediante indultos particulares a violadores de derechos humanos, que lo haga, pero que él asuma la responsabilidad. Que no le traspase esa responsabilidad a este Congreso Nacional, porque nosotros somos agentes del Estado y como agentes del Estado vamos a cumplir con los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por nuestro país. Muchas gracias. Gracias, diputado Matías Walker. Ofrezco la palabra al diputado Fidel Espinosa. Gracias, estimado presidente. Estamos acá y quiero recoger muchas de las palabras que ha planteado el diputado Walker. Pero estamos acá justamente porque hace un par de semanas muchos de los parlamentarios de derecha que están al frente y que de una u otra manera se llenan la boca hablando de los derechos humanos, no permitieron la aprobación de un proyecto de ley que tenía un carácter sanitario como aquí se ha planteado, que era dejar excluidos, dejar libres, excluyendo, por cierto, a aquellas personas que habían cometido delitos graves en nuestro país. Y fue el momento, la pandemia en esta ocasión, como han sido en otros momentos otros hechos históricos. Fue en este caso la pandemia, este triste hecho que está ocurriendo a nivel global, la que permitió que algunos sectores de la derecha política de este país dijeran: es la oportunidad para que salgan los peores violadores de los derechos humanos que ha tenido la historia de nuestro país, que están cumpliendo condenas por delitos gravísimos, por delitos que son condenados en todo el mundo. Han llevado al debate en estas últimas semanas nuevamente un tema que parecíamos tener cerrado en nuestro país, que era justamente el que aquellas personas que violaron de manera tan brutal los derechos humanos, porque no solo asesinaron, no solo torturaron, no solo degollaron personas, ni solo quemaron a otras, sino que también utilizaron animales para violar mujeres en aquellos años de los centros de tortura. A esas personas, que no son abuelitos cualquiera, no son nuestros abuelitos, estimada diputada, por su intermedio, presidente Camila Flores, defensora de estos criminales, no son estos abuelitos buenas personas, diputado Urrutia, por su intermedio, presidente de la Cámara, son criminales, son la peor estofa que puede existir en la humanidad, son personas que no claudicaron en cometer las atrocidades más brutales por el solo hecho de que otras personas pensaban distinto. Y hoy día esas familias, que aún algunas claman por justicia, aún hay algunos que no pueden llevar una rosa, una flor a un cementerio porque le hicieron desaparecer los cuerpos a esas personas. A esos violadores de derechos humanos este Congreso quiere liberar a través de un sector de la derecha, porque tampoco podemos condenar a toda la derecha, pero un sector que impidió que se aprobara este proyecto, y por eso nosotros hoy día estamos por decir sí al veto que ha planteado el presidente de la República, y me sumo a lo que ha dicho Matías Walker. Si el presidente de la República quiere indultar a estos criminales, que tenga y asuma las responsabilidades individuales como máxima autoridad de este país para hacerlo, pero que no involucre a todo el Parlamento. No puedo coincidir con Matías cuando él plantea las felicitaciones al ministro, porque el ministro también tiene una historia ligada a los derechos humanos que no nos gusta, que es Colonia Dignidad, donde también hubo atrocidades que se cometieron, y ahí hubo muchas defensas corporativas encabezadas por él. Pero hoy día ha tenido una actitud que yo considero correcta, que es decir no a quienes pretenden imponer hoy día
y aprovecharse de una circunstancia que está ocurriendo a nivel global, que es dolorosa, porque esta pandemia está provocando dolor en el mundo, no solo en nuestro país. Pretender aprovecharse de ese elemento, de ese hecho, de la gravedad de lo que está ocurriendo para tratar de deliberar a estas personas, nos parece simplemente que no se grafica en lo que creíamos muchos de nosotros eran los avances que como Chile habíamos tenido en derechos humanos. ¿Saben, queridos colegas, estimados colegas, cómo se habrían escuchado esos argumentos en el juicio de Nuremberg contra los jerarcas nazis? ¿Cómo se habrían escuchado los juicios por los crímenes cometidos en distintos momentos de la historia en Camboya, en Kosovo, en Sierra Leona, en Sudáfrica? Ni siquiera habrían sido oídos. Así de simple. Pero aquí estamos, escuchando por años con distintas voces, pero con una sola constante: una completa falta de empatía por el daño causado. Ni una sola palabra de perdón en esta sala, y menos en la cárcel 5 estrellas de Punta Peuco, y oídos completamente cerrados, presidente, a los argumentos jurídicos que por años destacados colegas, abogados, han expuesto en esta corporación. Señor presidente, nos duele que en materia de derechos humanos no se lleguen a los acuerdos que en otras materias para Chile importantes sí hemos podido llegar a acuerdos, independiente de que seamos derecha, centro, izquierda, como la nueva Constitución y otras materias. Pero en derechos humanos no ocurre lo mismo. En esta sala escuchamos discursos apasionados contra diversos gobiernos de otros países por considerar que violan los derechos humanos de sus conciudadanos. Pero a la hora de mirarnos hacia adentro, a la hora de ver nuestra historia reciente, volvemos atrás. Tan atrás que pareciera que la dictadura no hubiera terminado hace tanto tiempo como terminó. Estimados colegas, aquí hay muchos que tienen historias personales en el ámbito de los derechos humanos y no es el momento para reflotarlas. Pero sí es el momento para decir que nosotros como socialistas no podemos aceptar ni vamos a votar a favor de una iniciativa que vaya en una línea en el futuro de liberar a cualquier criminal de derechos humanos. No lo vamos a aceptar. Pese a eso, que tenemos un gobierno y un presidente que, repito, asumirá sus responsabilidades y deja libre a los criminales, queremos decir con mucha firmeza, señor presidente, que hasta el último de los días, esas personas, esos abuelitos que no quieren decir que son abuelitos que están sufriendo en las cárceles, hasta los últimos días de sus vidas seguirán siendo asesinos, torturadores y violadores. Y para ellos, señor presidente, no hay indulto posible. He dicho, muchas gracias. Gracias, diputado Fidel Espinosa. Le ofrezco la palabra al diputado de Renovación Nacional, don Mario Desbordes. Gracias, presidente. En primer lugar, soy defensor de Gendarmería de Chile, trabajé en Gendarmería de Chile, trabajé dentro de las cárceles, así que aquí no me vengan con el cuento de que este proyecto soluciona en nada el problema carcelario, porque les agrego un dato: no va a sacar a ningún porcentaje medianamente considerable de personas privadas de libertad de las cárceles. No mientan, no mientan. ¿Cuántas personas privadas de libertad en Chile? ¿40, 50.000? ¿Cuántos van a salir? ¿400? Por favor, no engañemos a la ciudadanía. Sanitario, el criterio sanitario. Ninguno de los contagiados hasta ahora sale en libertad. Cero. No engañemos a la ciudadanía. Dejemos la lírica, dejemos de mentir. Se ha planteado por nosotros un análisis caso a caso. Terminemos la caricatura. Nadie está hablando de liberar monstruos ni nada por el estilo. Personas mayores de edad, una condena con máximo de pena. Además, personas con enfermedades. Se falta la verdad cuando se plantea que aquí quienes salen son poco menos que personas inocentes. ¿Hasta cuándo engañamos a la gente? Nadie que salga en libertad con este proyecto es inocente. Fue condenado por un tribunal de la República después de un juicio justo. Nadie es condenado a 5, 6, 10 años por ser inocente. La pobre señora narcotraficante o microtraficante, como escuchaba en la Comisión de Constitución, vaya a preguntarle a los vecinos usted si esa pobre señora microtraficante no es un peligro para sus vecinos. Y porque tiene un hijo de X cantidad de años lo vamos a dejar en libertad. Pregúntenle a los vecinos si va a reincidir o no. Terminemos la lírica.
La peor inconsecuencia hoy día es tergiversar los hechos. Reitero, no va a salir ninguno de los actuales contagiados. Cero. La medida no es sanitaria, no van a quedar fuera del sistema las personas contagiadas con coronavirus, se van a seguir contagiando. Internos, en todas las cárceles de Chile. Y vamos a tener un problema grave, no hay duda. Y el gobierno tiene que enfrentarlo y lo va a hacer. ¿Quién se llena la boca con el tema de los derechos humanos? Léanse el informe Rettig, la ignorancia es muy mala consejera. Y les vuelvo a insistir, lean el informe Rettig. Es muy categórico. Cataloga de violadores a los derechos humanos, a los agentes del Estado, sí, por supuesto, pero también considera violadores a los derechos humanos, a los delincuentes del Frente Manuel Rodríguez, a los delincuentes del Lautaro, a los delincuentes del MIR. Lean el informe Rettig. Y si lo leyeron, no sigan mintiendo. Se dejó en libertad todos los frentistas, lautaristas, miristas que cometieron delitos en el gobierno militar o dictadura. Todos, 100%. Para el informe Rettig son violadores de los derechos humanos. Se dejó en libertad el 100% de los delincuentes que cometieron delitos terroristas en democracia. Al 100%. ¿No son delitos deleznables? Asesinar 3, 4, 5 personas. 4 gendarmes, un detective para rescatar al pobre joven Antionoletti. 4 detectives asesinados en la puerta de la casa del intendente Pareto. ¿No son delincuentes? ¿No son deleznables? ¿No son crímenes graves? Pero claro, aquí entramos en el otro debate. Un debate asqueroso. Si los muertos míos son menos importantes que los tuyos. Si tus asesinos son mejores que los míos. Eso es asqueroso. Los delincuentes son delincuentes. El criminal es criminal. Y cuando uno plantea conceptos y criterios de derechos humanos, está planteando, por su intermedio, presidente, léase lo que pasó en el informe Rettig. Y no lo cite si no sabe lo que pasó. Parece que nadie escuchó acá al profesor Echeverri. Los mismos que indultaron asesinos múltiples, los mismos que escarcelaron asesinos en democracia, los mismos hoy día nos dan clases a nosotros de lo que es ser correcto en el actuar y lo que es cuidar a la ciudadanía. Ni un solo personaje al que se le conmute la pena por este proyecto de ley es una persona inocente. Ni uno. Pregúntenle a las víctimas de esas personas condenadas en un juicio justo, en democracia, si considera que esas personas son inocentes. A los que no les gusta Punta Peuco, les recomiendo un libro. Claudio Martínez Cerda, estupendo director de Gendarmería, amigo personal. Punta Peuco se llama el libro. Léanlo, por favor. Y no hagamos caricaturas. Lo que hemos propuesto como indicación y que fue rechazado es analizar caso a caso. Caso a caso. Adultos mayores, personas de riesgo por el COVID, como en enfermedades, con condenas bajas, una sola condena. Eso es lo que planteamos en la indicación. Es harto menos de lo que planteó don José Salaquiet, por ejemplo, por dar un solo ejemplo. Padre Monte, Padre Cooper y varios otros más. Terminemos las caricaturas, terminemos de jugar y terminemos de erigirnos como los únicos con autoridad para hablar de este tema. No le reconozco autoridad moral por sobre la mía a nadie. Y terminemos, por lo tanto, de engañar a la gente. Gracias, presidente. Gracias, diputado don Mario Desbordes. Le ofrezco la palabra a la diputada Natalia Castillo, del Comité de Revolución Democrática e Independientes. Tiene la palabra, diputada. Muchas gracias, presidente. La verdad es que cuesta hacerse cargo de argumentos cuando aquí, derechamente, las palabras dichas principalmente por el diputado Urrutia, que ya no se encuentra en la sala, son de verdadero negacionismo. De decir, hablar de gobierno militar, hablar de héroes soldados. La verdad es que hoy día desconocer la historia, y no solamente la historia de las víctimas de derechos humanos, sino que también la historia política reciente de todo nuestro pueblo. Partir lamentando con que este proyecto no esté aprobado y que hoy día no pueda ser una medida efectiva, porque vamos a llegar tarde, ya llegamos tarde, ya existen focos de contagio en distintas cárceles de nuestro país. El virus ya hace un par de semanas llegó a la cárcel, por ejemplo, de Puente Alto. Hasta ayer ya habían 12 casos.
Y ahí hay población penal que podría ser beneficiada con este indulto. Hay adultos mayores que podrían estar hoy día fuera de ese espacio carcelario, cumpliendo sus condenas, por supuesto, en sus hogares. También llegó el virus tarde, el proyecto llega tarde, porque el virus se adelantó también y ya llegó a la cárcel de San Miguel. Llegó, de hecho, a la parte de las mujeres, donde también hay población de riesgo, hay adultas mayores. En el caso de las mujeres, además el proyecto, el beneficio se otorga para mujeres mayores de 55 años y también, y que es para mí lo más importante, a las mujeres que son gestantes, que están embarazadas, y también las madres que conviven en las cárceles con niños pequeños. Y cuando digo niños pequeños, son realmente pequeños, porque son niños de hasta 2 años de edad. El niño más pequeño que hay hoy día en las cárceles tiene a esta altura ya como 25 días. De esos niños estamos hablando. De esos niños estamos hablando que queremos sacar de las cárceles, llevarlos a un espacio seguro y que sus madres puedan seguir sus condenas, pero con el debido control de Gendarmería, que justamente la norma que se rechaza en esta Cámara, que provoca luego a la comisión mixta, y que ese informe final de la comisión mixta también lo rechazaron. O sea, este proyecto ha cumplido todos los trámites que puede cumplir un proyecto de ley. Porque además, no contentos con eso, se presenta este requerimiento al Tribunal Constitucional, como ya lo decían otros diputados también, que no solamente al ser el argumento de que esto sería una norma discriminatoria porque no incluye a los criminales de delitos de lesa humanidad, bueno, entonces también sería discriminatoria en esa tesis respecto a los violadores, a los abusadores sexuales, a las personas que cometen, por ejemplo, los robos calificados, los robos con intimidación, robos con violencia. Esas personas también estarían siendo discriminadas de acuerdo a esa tesis porque no se les aplique el indulto. Y no, la verdad que no es así. Este es un indulto sanitario, que su justificación no es aquí un tema de igualdad para todos, ni que tiene que ser descongestionar las cárceles. No, es proteger a los grupos de riesgo, que son las personas mayores, los niños también, y en este caso también las mujeres embarazadas. Es por eso que yo personalmente he solicitado también una audiencia pública al Tribunal Constitucional, porque creo que es importante seguir defendiendo esta iniciativa, que no es una iniciativa del Frente Amplio ni de los sectores de izquierda. A mí me hubiese encantado que esta iniciativa la hubiese presentado un gobierno de izquierda. No fue así. Lo presentó este gobierno y es una iniciativa que a mí me parece una buena iniciativa y por eso es que la estamos apoyando. Pedimos complementarla porque al principio no incluía a las mujeres madres y de niños pequeños ni tampoco a las gestantes. El gobierno accede a eso, termina incluyéndose. Hoy día además el veto incorpora una nueva categoría que no estaba incluida, que son también aquellas personas que estén condenadas por delitos de violencia intrafamiliar, porque ante el aumento de la violencia de género en esta situación de confinamiento es muy importante que esas personas no puedan salir de la cárcel, incluso siendo parte de la población de riesgo. Entonces no nos engañemos, esto es para efectos sanitarios, para evitar los focos de contagio. Lamentablemente no llegamos a tiempo y no pudimos evitar que estando población de riesgo el virus llegara, porque eso ya ocurrió. Pero aún así, para corregir al diputado Desbordes, no son 300, 400 personas, estamos hablando de 1.300 personas que van a salir de la cárcel, y le pediría al ministro o al subsecretario que puedan aclararle esa cifra al diputado, porque aquí es importante que sepamos cuántas personas van a estar beneficiadas. Y respecto en particular a los beneficios que se le podrían dar a personas que han sido condenados por delitos de lesa humanidad, la verdad es que aquí ni siquiera se ha cumplido con los estándares mínimos de derechos humanos, de arrepentimiento, por ejemplo, de colaboración sustancial, que implica decir dónde están, qué hicieron con todas esas personas, dónde le vamos a decir a aquellas mujeres, madres, hermanas, esposas, que están muriendo sin saber dónde ir a dejarle una flor a su familiar. En la medida en que eso no ocurra, no hay ninguna posibilidad que esos criminales puedan salir de la cárcel.
La verdad, la justicia y reparación son mínimos éticos en un país que pretende ser democrático. He dicho, presidente, muchas gracias. Muchas gracias, diputada Castillo. Reglamento de la diputada Giles. Presidente, por su intermedio, el diputado Desbordes me insulta personalmente cuando señala que quienes pertenecimos al movimiento patriótico Manuel Rodríguez, como es mi caso, somos delincuentes. Le pido al diputado Desbordes que se retracte de ese insulto, que es un insulto personal. Artículo 33 del reglamento de la Cámara para poder responder al diputado Desbordes si usted así lo estime conveniente. Muchas gracias. Diputada Hoffman tiene la palabra. Presidente, le pido reunión de comité sin suspensión de la sala, por favor. Ok, reunión de comité sin suspensión de sesión. Porque de hecho están en comité ya sesionando ahora. ¿Ya terminó? ¿Ya terminó? Perfecto, vamos a convocar inmediatamente entonces a otra reunión de comité sin suspensión de sesión. Diputada Camila Rojas tiene la palabra. Gracias, presidente. Mire, quiero ser breve y en ese sentido me gustaría tomar dos de las cuestiones que el diputado Desbordes mencionaba. La primera, él decía que esto no solucionaba los problemas de la cárcel, del hacinamiento, y yo creo que es evidente, tiene razón con que este proyecto no soluciona el problema de las cárceles, y de hecho hay otros proyectos bien importantes. Con el diputado Félix González presentamos uno referido, por ejemplo, a la prisión preventiva, que precisamente hoy tiene las cárceles de Chile hacinadas. Entonces yo le reconozco el punto, este no es el proyecto que soluciona ese problema. En segundo lugar, otra cuestión que mencionaba el diputado Desbordes es que hay un debate abierto respecto de los criminales de lesa humanidad y si deberían tener beneficios o no. Y es cierto, él mencionaba algunos curas, algunos académicos que han puesto este tema en discusión. Por lo tanto, ahí también tiene un punto. Pero yo le pregunto ahora al diputado Desbordes y a los diputados que van a votar ¿en contra de qué están votando? Cuando votan en contra de este proyecto, lo que están diciendo es que no deberían salir de las cárceles personas que son población de riesgo, que tienen más de 75 años, mujeres con hijos menores de 2 años, mujeres embarazadas. Entonces, ¿a qué le están diciendo que no cuando rechazan? A mí me parece que decirle que no a un proyecto así, que busca sacar de las cárceles de Chile a población que está en riesgo en una situación sanitaria y social como la que estamos viviendo debido a la pandemia del COVID-19, es una situación inexplicable. Por supuesto que varios querrán que haya un proyecto distinto. Por supuesto, el presidente le puso urgencia, el presidente Sebastián Piñera, al proyecto que quieren votar a favor para que, comillas, no se discrimine a los criminales de lesa humanidad. Voten a favor aquello. Pero ¿por qué votarían en contra de esto? A mí me parece que esto no tiene, esta discusión en los términos en que se plantea y con las caricaturas que se generan, no tiene ningún sentido. Y creo que tenemos el deber de tener una discusión que sea honesta intelectualmente. Por lo tanto, efectivamente este proyecto no va a terminar con los problemas de las cárceles de Chile, pero sí le va a solucionar un problema a población de riesgo que son los mayores de 75 años y que son las mujeres embarazadas y con hijos menores de 2 años. A mí me parece que eso es suficiente para que este proyecto sea aprobado. Y por lo tanto decir que es discriminatorio, bueno, esa es otra discusión. Esa es otra discusión, pero el llamado, por lo tanto, es a que este proyecto se apruebe y en ese sentido, por lo tanto, yo me sumo a los esfuerzos y reconozco los esfuerzos que el Gobierno ha puesto para que este proyecto, en definitiva, sea aprobado el día de hoy, porque ya bastante se ha tenido que esperar para poder tener esta medida, que es una medida mínima. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputada Rojas.
Tiene la palabra el diputado Florcita Alarcón. Gracias, señor presidente. No se podría decir, aquí nadie podría decir que yo soy técnico especialista acerca de la violación de derechos humanos. Pero me atrevo a corregir al diputado Desbordes, al que lo considero mi amigo, pues lo único que tengo claro es que los violadores de los derechos humanos son necesariamente agentes del Estado. Y me parece que los violadores que están recluidos en Punta Peuco son todos agentes del Estado, señor Desbordes, con todo el afecto que le tengo. Gracias, señor presidente. Gracias, diputado Alarcón. Le damos la palabra al diputado Luis Pardo. Gracias, presidente. Solamente voy a responder algunas aseveraciones que se han hecho en las distintas intervenciones porque esto parece un diálogo de sordos. La verdad es que, a diferencia de lo que acaba de señalar el diputado Flor Motúa, tanto los tratados internacionales como el informe RETIC, que ha sido varias veces citado, establece también que son violaciones a los derechos humanos aquellas perpetradas por grupos terroristas, por grupos paralelos que generan las mismas condiciones que puede generar un Estado a través de sus agentes. Eso está en la doctrina internacional, por más que la izquierda se empeñe en tratar de decir una cosa diferente. Y por lo tanto, aquellos terroristas, aquellos asesinos que sí fueron indultados por este Congreso Nacional años atrás, habiendo cometido hechos de sangre gravísimos, acreditados por la justicia, no por la justicia paralela que juzga a los militares, sino que por la justicia con todas las garantías del debido proceso, esos violadores de derechos humanos sí fueron indultados y hoy día gozan de plena libertad. La discusión que estamos teniendo no es respecto de si aplica esto o no a un determinado tipo de delito que pueda ser un peligro para la sociedad. La discusión es si una persona anciana, enfermo terminal, que está en condiciones de precariedad absoluta en su salud y que ha cumplido parte importante de su condena, tiene o no ese derecho a morir en su casa o, en este caso, a no correr los riesgos de la pandemia en un recinto penitenciario. La verdad, señor presidente, es que quienes excluyeron expresamente a cierto tipo de personas son los que hoy día nos piden que no lo hagamos respecto de otros. La verdad es que tenemos acá una situación de absoluta insensibilidad, de absoluto ideologismo. El diputado Fidel Espinosa, por su intermedio, señor presidente, ha señalado y ha puesto de ejemplo a los condenados de Nuremberg. Yo quiero decirle que hay muchos condenados de Nuremberg y de otros tribunales de esa naturaleza que sí han accedido a beneficios carcelarios producto de la doctrina de democracias mucho más civilizadas que la nuestra en esta materia. Quiero también señalar, por último, que efectivamente este proyecto, si bien tiene un buen propósito, no es un proyecto que solucione íntegramente o que excluya a una amplia porcentaje de la población penal de los riesgos del coronavirus. Es un proyecto que, si contásemos con la buena disposición para no hacer estas exclusiones odiosas, lo podríamos apoyar con entusiasmo, pero nuevamente en este caso se ha manifestado esa odiosidad y esa permanente obstrucción a ser humanitario respecto de cualquiera que esté en situación de merecerlo. Hoy día hemos escuchado esto, durante todos estos días nos han anunciado que la ley humanitaria, que no es solo para los presos de Punta Peuco, sino que para toda la población penal, también contaría con el rechazo de la oposición por cuanto podría beneficiar a este tipo de reclusos. Por lo tanto, señor presidente, nosotros mantenemos nuestra crítica respecto de un proyecto que es totalmente discriminatorio y que no se ha hecho cargo de una parte importante de las demandas de un sector que merece ser tratado con las mismas condiciones que el resto de la población penal. Muchas gracias, diputado Pardo. Tiene la palabra el diputado Leonardo Soto. Diputado Soto. Bueno, gracias, presidente. Mire, el debate de hoy día ha sido particularmente curioso y extraño,
porque estamos debatiendo y votando un proyecto que viene del Ejecutivo, del Presidente de la República, y la oposición completa lo va a respaldar, lo va a apoyar, lo va a aprobar, y son las bancadas del oficialismo, del propio gobierno, de Chile Vamos, las que anuncian que van a votar en contra. Entonces, hoy día se ha dado el mundo al revés. Y como está todo tan revuelto, yo también quisiera hacer algo curioso, que es manifestar que estoy de acuerdo con un parlamentario del hemiciclo que generalmente no comparto ni siquiera su anuncio. Me refiero que estoy de acuerdo con lo que ha planteado aquí en la sala el diputado, por su intermedio presidente, Ignacio Urrutia. Él ha sido enfático en decir que va a rechazar este proyecto de ley, y la razón que invoca yo creo que la comparten todos los chilenos. Él dice: yo voy a votar en contra porque el presidente de la República no cumple, que no le creo, dice, no le creo ni una palabra al presidente de la República. Y en eso yo estoy de acuerdo. Y yo creo que están de acuerdo gran parte de los chilenos, presidente. El 90% de los chilenos ya lo saben, sin haber escuchado al diputado Urrutia. Pero en fin, tenemos que votar este proyecto de ley, y establece un indulto general conmutativo a causa de la enfermedad del COVID-19. Es un proyecto que tiene una fundamentación sanitaria, de salud, porque lo que busca evitar este proyecto es que haya un foco explosivo de contagio en las cárceles chilenas. Ahí conviven o malviven 50.000 personas que comparten de a 20 personas por celda, y de contagiarse todos, particularmente la población de riesgo carcelaria, significaría no tan solo un colapso de la cárcel, a muchos no les importa aquello, pero significaría también un colapso de los servicios de salud. Porque usted debe saber, presidente, que en las cárceles de Chile, que son múltiples, no hay ningún ventilador mecánico, no hay ninguna cama que sea capaz de recibir a un paciente de urgencia, y todos terminarían colapsando los servicios de salud públicos o privados o de otro tipo, con lo cual toda la población chilena se vería afectada. Por eso nosotros hemos sido partidarios de que se entregue este indulto conmutativo, que conmuta la pena de cárcel para algunos detenidos, para algunos condenados, por la pena de reclusión domiciliaria. ¿Quiénes son los beneficiarios de esto? Condenados mayores de 75 años, mujeres que están embarazadas, sí, hay mujeres en la cárcel embarazadas, también mujeres que tengan hijos menores de 2 años, que también lo hay, o gente que está con reclusión nocturna. El requisito básicamente tiene un límite: no pueden ser delitos graves, no pueden ser delitos comunes graves, y por eso se excluyen homicidios, secuestros, delitos sexuales, asociación por narcotráfico, delitos de violencia, delitos con armas de fuego. Y por supuesto se excluyen, y eso es lo que no les gusta a nuestros amigos de la derecha, se excluyen los delitos más graves que conoce la humanidad, que son los delitos de lesa humanidad. Los crímenes de genocidio, de tortura, de trato inhumano y degradante que cometieron en dictadura muchos amigos de las bancadas del frente y que hoy día están en Punta Peuco. Todos los delitos graves, no tan solo los de lesa humanidad, están excluidos de este proyecto de ley, y por eso nosotros lo respaldamos. Pero lamentablemente veo que hoy día la derecha ha buscado una oportunidad para poder tratar de liberar a los presos de Punta Peuco. En un acto de aprovechamiento político que yo no conocía, se aprovechan de la crisis sanitaria, de la tragedia que viven todos los chilenos, producto del coronavirus, para intentar liberar por la ventana a los presos de Punta Peuco, saltándose a la justicia, a esa esquiva y escasa justicia que tardíamente han recibido los familiares de las víctimas de la dictadura. Hoy, como ven al gobierno débil, prácticamente sustentado en este proyecto con los votos de la oposición, lo chantajean, lo ponen como víctima de una operación política y le piden de uno en otro que indulte particularmente a algunos amigotes de la cárcel de Punta Peuco. No le importa que peligre la salud de todos los chilenos, no le importa que la dilación de este proyecto afecte a todos. Simplemente ellos entran en una negociación política con el gobierno. Primero, el gobierno, para aplacarlo, le ofrece un indulto general por razón humanitaria y ponerle suma urgencia para colocarlo en tabla. Ellos no lo aceptan porque saben que no tienen los votos para poder aprobarlo, y le piden, como digo, estos 6 indultos particulares. Algunos serán de rehenes, otros serán de la UDI, otros de Bópoli, pero quieren
indulto a la carta y se involucran junto con el gobierno en un simple y vulgar transacción política sin ningún criterio de justicia ni tampoco menos jurídico. Por eso, presidente, nosotros rechazamos completamente esta mala práctica que se está instalando de buscar sacar a estos criminales de lesa humanidad por esta vía, aprovechándose de la tragedia de todos los chilenos. Y a pesar de eso, vamos a apoyar a este proyecto porque protege a los familiares de los actualmente condenados, protege también a los gendarmes, ya se han contagiado cerca de 40, y sobre todo protege a todos los chilenos y chilenas que no van a ver colapsados los servicios de salud con personas internas de las cárceles con un foco de coronavirus explosivo. Sin embargo, no podemos dejar de repudiar la baja calidad moral que tienen los parlamentarios de Chile Vamos que están involucrados en esta negociación política. He dicho. Muchas gracias, diputado Soto. Tiene la palabra el diputado don Pepe Out. Gracias, presidente. A la paradoja muy bien destacada por el diputado Soto de opositores defendiendo el proyecto del gobierno y de oficialistas llamando a derrumbarlo, se agrega una segunda situación anómala. Lo que está en discusión y lo que vamos a votar hoy día es la incorporación de las sanciones al incumplimiento de la reclusión domiciliaria. Y también vamos a votar, agregar la imposibilidad de que alguien que haya sido prohibido acercamiento a su víctima pueda fijar como domicilio su propio hogar en situaciones de violencia doméstica. No estamos votando lo que ya votamos y en consecuencia llamaría yo un subterfugio y una manera muy equívoca de derrumbar un proyecto de ley, una ley, por sus márgenes. Se dice que sería discriminación. ¿Qué es lo que es discriminar? Yo primero no está el diputado Desbordes, pero creo que su exceso retórico lo llevó a hablar de que no podíamos dejar en libertad a determinadas personas. Y la verdad es que este proyecto no deja a nadie en libertad. Lo que hace es conmutar el tiempo que queda de pena por reclusión domiciliaria. De pronto los excesos retóricos nos llevan, como él mismo decía, a mentir. Y eso, por supuesto, es también una mentira. ¿Pero qué es discriminar? Es tratar a personas iguales de manera diferente. Porque cuando nosotros fijamos que determinados delitos no tienen beneficios, no estamos discriminando. No estamos discriminando a los asesinos, violadores, cuando los condenamos a perpetua y decimos que no tienen derecho a disminuir esa perpetua y transformarla en un número limitado de años. No estamos discriminando hoy día cuando decimos que determinados delitos, incluidos aquellos de lesa humanidad, no podrán acogerse a estos beneficios. Es simplemente que la sociedad establece y reconoce determinados niveles de gravedad y considera que no ameritan acogerse a los beneficios que se establece en esta ley. Pero yo quiero señalar una preocupación, presidente. A mí me parece un abuso que estemos votando una ley que exige el quórum de 50%, 50,3% del total de los 155 diputados en una sesión que no va a tener más de 100 votantes. Eso significa que apenas con un 22% de personas que no concurran a votarlo, esta ley podría ser rechazada. Yo le pido que evalúe la posibilidad de que esto se vote en la primera votación telemática y urjo a que los comités lo resuelvan para que puedan convocar mañana o pasado para que por vía telemática
las mayorías que existen en esta Cámara y de manera amplia y categórica para aprobar esta ley puedan expresarse, porque de lo contrario, un puñado de diputados, que es el que se opone por esta vía traviesa a aprobar esta ley, consiga su propósito de boicotearlo. Por eso yo le pido, presidente, en su primera decisión a tomar, espero que sea buena, para que no corra riesgos de ser cuestionado, que convoque para mañana o pasado a una votación de este veto en sesión telemática, porque le aseguro que en esa circunstancia va a tener más de 100 votos favorables y de sobra el quórum requerido. Pero si somos 100 en la sala, en la práctica le vamos a exigir para aprobar esta ley el 78% de los diputados, y yo creo que puede ser que haya un 22%, es decir, la mitad del bloque oficialista, que siga anclado a su visión de las violaciones a los derechos humanos y el gobierno que las avaló como un gobierno heroico y digno de elogio, como aquí lo decía, dañando, creo yo, lo más esencial del sentido común humanitario, pero bueno, nadie le puede pedir a nadie que se cambie y que piense de manera distinta, pero sí podríamos pedirle que no agravie el dolor de tantas víctimas. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Baud. Para concluir, tiene la palabra el diputado Diego Chalper. Diputado Chalper. Gracias, presidente. La verdad que no iba a interferir en este debate, pero creo que es bueno hacer un poquito de reflexión a propósito de lo que nos convoca acá en materia de derecho penal. Fíjense que estos son los típicos proyectos de ley en donde uno puede rebajar el nivel de debate y llevarlo a las caricaturas, a las frases para la galería y no ir al fondo del asunto. Y en eso fíjense que la intervención de la diputada Roja subió el debate. O sea, elevó la discusión. Dijo aquí, esto es un tema sanitario y por lo tanto la disquisición es mucho más profunda. Y yo creo que tiene una razón, pero falta una sutileza. Porque es un tema sanitario que se enraiza en algo humanitario. Que estamos preguntándonos respecto a aquellas personas que están cumpliendo condena y que por lo tanto están probablemente entre los más vulnerables o los más desposeídos de nuestra sociedad. Presidente, yo quiero aclarar para evitar cualquier tipo de doble lectura. Yo condeno irrestrictamente todas las violaciones a los derechos humanos, lo he hecho acá, lo he hecho en la Comisión de Derechos Humanos, lo he hecho en la prensa y lo haré siempre, porque además mi historia familiar me ayuda mucho en ese camino. Pero fíjese una cosa, ni el más cruel de los crueles pierde su dignidad, ni el más ruin de los ruines deja de tener derechos humanos. Ese es el drama del Estado de Derecho, presidente. Es la paradoja de que incluso el más malo de los malos sigue teniendo derechos humanos. Y por lo tanto, la cárcel, la condena, es propósito de reinserción, que sabemos que en Chile lamentablemente no es así, y también es propósito de responsabilidad, de hacerse responsable, pero nunca motivo de venganza. La sociedad no se venga en la cárcel y por lo tanto, aunque usted pueda haber cometido la peor de las maldades, el peor de los crímenes, usted no pierde sus derechos humanos. Y eso es lo que fundamenta que tantas sociedades modernas, incluso a los más criminales, los hayan permitido cumplir el final de su pena en su casa. Porque nadie merece, por malvado que haya sido, morirse podrido en la cárcel con Alzheimer sin saber dónde está. Presidente, lo que quiso hacer el diputado Desbordes, y lo respaldo, es explicar simplemente que aquí no se pretendía hacer un perdonazo general, sino que complejizar la conversación y llevarla al caso a caso. Porque de la misma manera que es absurdo pensar que alguien que ha sido condenado por delitos de alta envergadura pueda quedar en libertad así nomás, también es bastante brutal pensar que algunos pretendan que ancianos con Alzheimer que no tengan idea dónde están terminen infectados en coronavirus en la cárcel. Yo eso lo encuentro de la misma envergadura de brutalidad.
Por lo tanto, presidente, aquí simplemente quiero tratar de subir un poco el nivel de la conversación. Pudimos haber hecho esto mejor. Pudimos haber hecho un proyecto más sofisticado y habernos hecho cargo de la envergadura máxima de este problema. Lamentablemente, la simplicidad se tomó esta conversación. Yo espero, presidente, que con este proyecto efectivamente se le dé solución a aquellas personas que están sufriendo hoy día en las cárceles de Chile y a sus familias que ven con desesperación esto, pero que ojalá alguna vez nos atrevamos a discutir estos temas sin tanta caricatura, sino que haciéndonos cargo del tema de fondo que tenemos, que es cómo reivindicamos los derechos humanos de todos, sin distinción, sin dobles discursos, sin caricatura. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Diego Chalper. Le vamos a ofrecer, el ministro pidió hacer uso de la palabra, así que, ministro, tiene la palabra. Gracias, presidente. Le agradezco el ejercicio de la palabra y aprovecho de felicitarlo a usted y a los demás integrantes que han asumido la mesa de esta Cámara. El proyecto que hoy día discutimos es un proyecto que ha presentado el Gobierno, que busca, a través de un indulto conmutativo, descongestionar la situación que enfrentan las cárceles frente a la pandemia que hoy día vive el país. Es decir, su objetivo principal es de carácter sanitario, porque la situación que están parte de los beneficiados por este proyecto, que son población de riesgo, es compleja si acaso ellos se ven afectados por este virus. Y la otra parte que beneficiaría este proyecto de aprobarse son personas que, por las condiciones en que están, entran y salen porque tienen reclusión nocturna o porque tienen permiso de salida, son vectores, es decir, son personas que pueden portar el virus al estar entrando y saliendo y por esa vía infectar, contaminar, contagiar al resto de la población penal y a los gendarmes y funcionarios que trabajan en la institución. Y por lo tanto, los que están incluidos son personas que realmente tienen una problemática desde el punto de vista sanitario que se quiere evitar a través de esta iniciativa. El proyecto ha ido acompañado de un criterio de política criminal, que es que esto beneficie a las personas que han cometido delitos de menor gravedad, no a los delitos de mayor gravedad. No se ha distinguido por tipos de personas o por recintos en que puedan estar. Estamos simplemente definiendo un criterio de la gravedad del delito siguiendo lo que se ha hecho en otros indultos, en otra legislación como la de las libertades condicionales, que hacen esta diferenciación y que creo yo constituye un criterio válido dada la situación que estamos enfrentando. Este es un problema que es cada vez más grave porque ustedes comprenderán el impacto que puede tener que entre el virus en los recintos penales. Ya hemos tenido una situación bastante compleja en un penal, que es en Puente Alto, y estamos haciendo muchos esfuerzos para resolver ese tema, pero sobre todo para evitar que esto se produzca en el resto de los recintos penales del país. Estamos hablando de 83 unidades penales. A la fecha de hoy tenemos a 17 internos contagiados y a 31 funcionarios de penitenciaría, de gendarmería, que han contraído el contagio. Y esto no sabemos, como no lo sabe el país, qué va a ocurrir, puede tener consecuencias mucho mayores hacia el futuro. Por eso que estamos preocupados de sacar esta iniciativa. No es la única iniciativa que estamos haciendo. Estamos desarrollando un plan muy completo de salud y habrán otras medidas que por la emergencia sanitaria nos van a permitir enfrentar de mejor manera esta situación. Pero este es un paso necesario, este es un paso absolutamente exigido por las circunstancias que están viviendo los planteles. De aprobarse en los términos que está, son 1.300 personas las que nos permitiría salir de acuerdo a los antecedentes que tenemos. Esta es una cifra estimada porque los flujos diarios de información cambian por las salidas, por los ingresos, en fin, pero es un orden aproximado que nos parece probablemente pequeño en la magnitud de las personas que están hoy día en prisión en los recintos del país, pero es significativa porque ya vamos dando un paso adelante respecto de personas que las podemos tener en arresto domiciliario, cuidadas y tratadas por su familia
permitiéndonos concentrar el resto del esfuerzo en el resto de la población penal. Creemos que esto es absolutamente necesario. Y yo entendiendo que algunas personas quisieran que otras personas tuvieran el beneficio, no pareciera lógico que porque algunos no están incluidos, le quitemos este derecho a 1.300 personas. Yo quiero manifestar que si hoy día no logramos la votación favorable de esta iniciativa, 1.300 personas no van a poder ser indultadas por un proyecto de ley como el que hemos presentado. Y yo sé que uno quisiera a lo mejor que hubieran 5.000 personas afuera, pero los criterios que hemos tenido a la vista y que han sido compartidos por todos en una gran medida son los que nos han permitido llegar a este proyecto. Hoy día el Senado en la mañana aprobó en forma bastante significativa esta iniciativa. La aprobó por 31 votos a favor, solo 4 votos en contra y 6 abstenciones. Es decir, ha habido un creciente convencimiento de la importancia de esta iniciativa, pero al mismo tiempo de la gravedad de su rechazo. Yo quisiera reiterarlo, no son momentos para tratar de resolver todos los problemas que tenemos. Tenemos ahora uno grave y urgente, y este camino que hemos planteado es un camino que ayuda a resolver el problema. Estaremos quizás más adelante en esta misma sala conversando, y puede ser de interés hacerlo, cómo estamos enfrentando en general el problema de los recintos penitenciarios. Y probablemente a algunos les interesará también saber cómo lo estamos haciendo en el Sename respecto de niños, niñas y adolescentes, donde también hay situaciones de otro nivel de gravedad, pero que también son complejas. Estamos dedicados mañana, tarde y noche, todos los días, a ver cómo enfrentamos esta pandemia en estos lugares. Son personas que están bajo la custodia del Estado. El Estado no es el gobierno, el Estado no es el Poder Judicial, el Estado no es el Congreso, todos somos el Estado. Y como Estado somos responsables de la custodia de estas personas. Yo por eso que les pido que tomen en consideración esta situación, porque en realidad la negativa a este proyecto marcaría un muy mal precedente para resolver los problemas que enfrentan los recintos carcelarios ante una pandemia de la magnitud que estamos viviendo en estos momentos. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, ministro. Si le parece a la sala, se accedería a la solicitud de la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización en orden a refundir de conformidad al artículo 17A de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional. El proyecto de ley iniciaba un mensaje contenido con el boletín número 13.415-6, con los contenidos de los boletines 13.379-06, 13.380-06, 13.390-06, 13.395-06, 13.405-06, previamente refundido. ¿Hay acuerdo? Acordado. Vamos a partir, presidente, con el proyecto de resolución. De acuerdo a los comités, vamos a partir votando los proyectos. Faltan dos. Por acuerdo de los comités parlamentarios, corresponde tratar proyectos de resolución relacionados con la pandemia del COVID-19 y votarlos sin discusión. En primer lugar, el señor prosecretario dará lectura a la parte dispositiva del proyecto de resolución número 885, presentado por el diputado señor Jorge Sabaj. Gracias, presidente. La propuesta de resolución 885 es firmada por don Jorge Sabaj, la diputada Emilia Nullado, don Ramón Barros, diputada Jenny Álvarez, don René Alinco, don Jorge Ragbeck, la diputada señora Alejandra Sepúlveda, don Harry Jürgensen, don Franz Sauerbaum y don José Pérez, y en su parte dispositiva se solicita a su excelencia el presidente de la República que instruya a las autoridades del Ministerio de Hacienda y del Servicio de Impuestos Internos para que suspendan al más breve plazo posible el proceso de reavalúo de los bienes raíces agrícolas en atención a la difícil situación productiva por la que pasa este sector como consecuencia de la mega sequía que aqueja a gran parte del territorio nacional. Y en segundo lugar, pedir asimismo que, habiéndose suspendido este proceso, se reviertan los nuevos avalúos ya establecidos para algunas propiedades agrícolas, de manera que no se introduzca un factor de injusticia
y los respectivos propietarios no se vean afectados en sus derechos ni excesivamente presionados en sus obligaciones tributarias. Eso es, presidente. Muchas gracias, señor prosecretario. En votación el proyecto de resolución. ¿Han votado todas las señoras y señores diputados? Diputado Prieto. Daniel Núñez me falta. Diputado Núñez. Sebastián Torrealba. Diputado Torrealba. Torrealba. Diputado Torrealba. Resultado de la votación. Por la afirmativa 100 votos, 6 por la abstención. Ya, ¿cómo estamos? Aprobado. En segundo lugar, corresponde tratar el proyecto de resolución número 968 presentado por la diputada Alejandra Sepúlveda. Señor prosecretario, daré lectura a la parte dispositiva. Presidente, la propuesta de resolución número 968, además de la honorable diputada Alejandra Sepúlveda, firmada por don René Alinco, don Jaime Mulet, don Esteban Velázquez, don Raúl Saldívar y don Daniel Núñez, y en su parte dispositiva, la Cámara de Diputados resuelve solicitar al Ministro de Salud que instruya a las subsecretarías respectivas la adopción de todas las medidas administrativas necesarias para que los funcionarios que se desempeñan en el establecimiento de la salud de las redes asistenciales del país cuenten con todos los resguardos necesarios para garantizar su integridad, dado su exposición a personas contagiadas con COVID-19, incluyendo implementos de protección para dichos funcionarios e insumos que permitan una correcta sanitización de los establecimientos. Se solicita asimismo que se envíe un reporte a esta Cámara en el plazo más breve posible de las medidas adoptadas en cumplimiento de lo requerido anteriormente. Eso es, presidente. Muchas gracias, señor prosecretario. En votación. ¿Han votado todas las señoras y señores diputados? Diputado Labra. No está. Resultado de la votación. Por la afirmativa 105 votos. Aprobado. En tercer lugar, corresponde tratar el proyecto de resolución número 973 presentado por la diputada Marcela Hernando. El señor prosecretario da la lectura de su parte dispositiva. La propuesta de resolución número 973, firmada por la diputada Marcela Hernando, don Cosme Mellado, don Fernando Mesa, don Víctor Torres, la diputada Joana Pérez, don Pedro Velázquez, don Fidel Espinosa, don Leonardo Soto, don Carlos Abel Jarpa y el señor Alexis Sepúlveda, y en su parte dispositiva, la Cámara de Diputados acuerda solicitar a su excelencia el presidente de la República incorporar a los niños TEA en la entrega de computadores del programa Yo Elijo Mi PC en el contexto de la pandemia COVID-19. Muchas gracias, prosecretario. En votación. Este es el 917. ¿Han votado todas las señoras y señores diputados? Me falta Camila Rojas. Diputada Rojas. Álvaro Carter. Diputado Carter. 973. El de Bordes me falta. No está. 973. El Bordes me falta, no está.
Diputada Marzán. Resultado de la votación. Por la afirmativa, 106 votos. Aprobado. En cuarto lugar, corresponde tratar la resolución 974 presentada por la diputada Marcela Hernando. El señor prosecretario dará lectura de su parte dispositiva. Señor presidente, la propuesta de resolución número 974, al margen de la diputada Marcela Hernando, fue firmada por don Cosme Mellado, don Víctor Torres, don Carlos Abel Jarpa, la diputada Carolina Marzán, don Fernando Mesa, don Pedro Velázquez, la diputada Jimena Osandón, don Alexis Sepúlveda y don José Miguel Castro, y en su parte dispositiva se solicita a su excelencia el presidente de la República instruir al Ministerio de Economía, Fomento y Turismo la elaboración de un plan especial de apoyo financiero a trabajadores del sector turístico, hotelero y gastronómico en la comuna de San Pedro de Atacama por la crisis del turismo derivada de la pandemia del COVID-19, estableciendo para esto una mesa multisectorial que permita realizar un catastro de personas afectadas, poniendo especial énfasis en aquellas que trabajan sin contrato. Eso es, presidente. Muchas gracias, señor prosecretario. En votación. Han votado todas las señoras y señores diputados. Resultado de la votación. Por la afirmativa, 107 votos. Aprobado. En quinto lugar, corresponde tratar la resolución 986 presentada por la diputada Alejandra Sepúlveda. El señor prosecretario dará lectura de su parte dispositiva. La propuesta de resolución número 986 es firmada por la diputada señora Alejandra Sepúlveda, como se ha indicado. Además, don René Alinco, don Jaime Mulet, don Esteban Velázquez, la diputada señora Maya Fernández Allende, la diputada Gael Llomans y la diputada señorita Carol Cariola. Y en su parte dispositiva, la Cámara de Diputados solicita a su excelencia el presidente de la República que envíe un proyecto de ley que tenga por objeto aliviar la situación de los contribuyentes que emiten boletas de honorarios en la operación Renta 2020 en la siguiente forma. 1. Se suspende la obligación de cotizar en todos los regímenes de seguridad social de estos contribuyentes, poniendo de cargo del Estado el costo de las mismas, de tal modo de no afectar el acceso a la protección social. En su caso, se permita la cotización voluntaria de aquellos contribuyentes que lo deseen, posibilitando que se cotice solo en salud. En segundo lugar, se establezca la devolución completa de todas las retenciones efectuadas durante el año 2019. Asimismo, se solicita instruir a todos los ministerios y servicios públicos que dejen sin efecto o suspendan en su caso cualquier desvinculación de trabajadores o trabajadoras a honorarios contratados por el Estado que se haya producido desde marzo del 2020. Asimismo, se instruya a los ministerios y servicios públicos que se mantenga el pago íntegro de sus remuneraciones, adoptando las medidas que correspondan para que se renueven y se les dé continuidad a los contratos que celebraría el Estado en el primer semestre del año 2020, en donde se desempeñen trabajadores a honorarios. Eso es, señor presidente. Muchas gracias, prosecretario. En votación. Diputado Nullado. Resultado de la votación. Por la afirmativa, 89 votos, 8 en contra, 11 abstenciones. Aprobado. Vamos al proyecto de ley, boletín número 13.358-07. Y pondremos en votación las observaciones de su excelencia el presidente de la República recaídas en el proyecto de ley, iniciado en mensaje que concede indulto general conmutativo a causa de la enfermedad COVID-19 en Chile, que requiere para su aprobación de 78 diputadas y diputados por contener una norma de quórum calificado. En votación.
Han votado todos, me falta. Diputado Iguren. Diputado Iguren. Diputado Brito. Diputado Brito. Diputado Amaro Labra. Diputado Amaro Labra. Listo. Resultado de la votación. Por la afirmativa, 92 votos, 14 en contra, 3 abstenciones. Aprobado y despachado el proyecto. Por haberse cumplido el objeto de esta sesión, se levanta.